líder en el mercado eléctrico con soluciones para la utilización y transformación de la energía, continúa con su programa de capacitación a través de conferencias técnicas preparadas especialmente para ustedes. Tiene el placer de presentar Sistemas Fotovoltaicos Interconectados Residenciales, impartido por nuestro instructor experto, el ingeniero Adrián Agustín Loera Márquez. Antes de comenzar, permítanme invitarlos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas con nuestro panelista. Para ello, ingresen su nombre y apellido en el chat ubicado en la barra izquierda de su pantalla. Al finalizar, abriremos un espacio para contestar las preguntas que amablemente nos hicieron llegar. Daremos prioridad a las que llevan nombre, por ello es importante registrarse. Es muy importante su retroalimentación. Les invitamos a contestar una pequeña encuesta que depositaremos en el chat en el código QR al final de la presentación. Sin más por agregar, iniciamos. Adelante, Adrián, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la presentación y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues vamos a iniciar con el índice o el contenido de esta presentación. Empezaremos por una definición, los conceptos básicos, el funcionamiento del sistema. Haremos un pequeño ejemplo del dimensionamiento y revisaremos primero lo que es el recibo de energía eléctrica de CFE, el consumo de energía, la orientación e inclinación, los sombreados que pudieran existir en un sistema de interconexión, las pérdidas energéticas, análisis del sitio o levantamiento como lo conocemos normalmente, algunas ventajas y desventajas y por último algunas instalaciones realizadas. Entonces comenzamos rápidamente definiendo qué es un sistema fotovoltaico, en donde podemos definirlo como un conjunto de componentes que aprovechan la radiación solar para transformarla en energía eléctrica para ser utilizada en cualquier dispositivo electrónico convencional. Y bueno, entonces un sistema fotovoltaico interconectado a la red, básicamente entonces sería todo aquel sistema fotovoltaico diseñado para conectarse específicamente a la red eléctrica convencional, en este caso la Comisión Federal de Electricidad. Y pues como una división que nosotros ampliamente podemos segregar es un sistema fotovoltaico interconectado residencial, comercial o industrial, que prácticamente o básicamente lo separamos de esa manera por el tipo de tarifa en la que se encuentran y el uso que se le da a la energía, y obviamente esto indirecta o directamente es proporcional a la capacidad que pudiera necesitar un sistema de estas características, es decir, un sistema residencial propiamente como su nombre lo indica, está enfocado principalmente pues al uso en una casa y cualquier hogar, ¿no? Y comercial básicamente estamos hablando de tiendas, pequeños negocios y algunos bueno, negocios y tiendas principalmente, y para tema industrial propiamente, como su nombre lo indica, estamos hablando de ya grandes empresas que requieren una cantidad de energía mucho mayor. Iniciaremos entonces definiendo algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender un poquito más el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos interconectados. Específicamente hablando, iniciaremos con la energía solar, que es la energía solar que proviene del Sol en forma de ondas electromagnéticas. La irradiación solar, por otro lado, es la cantidad de energía solar por unidad de área que incide en la superficie de un cuerpo durante un periodo de tiempo determinado. Una celda fotovoltaica son dispositivos que se encargan de capturar la energía luminosa del Sol para transformarla en electricidad. Por otro lado, módulo fotovoltaico es un conjunto de estas celdas fotovoltaicas que están conectadas entre sí. Y por otro lado, tenemos el inversor, en donde consideramos como un elemento que se utiliza para transformar la corriente directa en corriente alterna. Estos cinco definiciones o conceptos básicos
nos van a ayudar a entender un poquito mejor el funcionamiento en general de un sistema fotovoltaico interconectado a la red. ¿Cuáles son los componentes principales de un sistema? Básicamente es lo mismo que acabamos de hablar, añadiendo algunos elementos más, que es el panel solar. Aquí hay un diagramita en donde podemos ver la diferencia entre una celda y un panel solar. Un panel solar, como lo podemos ver aquí, es un conjunto de estas celdas, ¿verdad?, interconectadas entre sí, que nos van a ayudar a transformar la energía recibida del sol en ondas electromagnéticas para transformarla en energía eléctrica que podemos utilizar en nuestro hogar. Por otro lado, tenemos el inversor. Puede ser, actualmente tenemos dos tecnologías, o existen dos tecnologías principalmente, que es un inversor, un microinversor o un inversor central. Prácticamente la diferencia, o una de las principales diferencias entre uno y otro, es que, bueno, el microinversor es prácticamente independiente, o cada panel solar, dependiendo de la configuración que hagamos, puede llevar uno o dos, de tal manera que, digamos que inmediatamente a la salida del panel solar colocamos el microinversor y prácticamente es inmediata la conversión de energía eléctrica en corriente directa a corriente alterna, y haciendo un poquito más eficiente el sistema. Por otro lado, el inversor central es un solo inversor que nos va a controlar el conjunto de paneles solares, haciéndolo un poquito menos eficiente que la solución con microinversores. Por otro lado, tenemos también el medidor bidireccional, que sí o sí lo tenemos que colocar en caso de que queramos hacer una instalación de sistemas interconectados a la red, que nos va a ayudar a cuantificar la cantidad de energía que estamos consumiendo, y a la vez, en caso de que así fuera, la cantidad de energía que le estamos regresando a CFE, de tal manera que al final, en nuestro recibo de luz, periódicamente vamos a tener una diferencia entre la energía consumida y la energía generada, y eso es lo que nos va a cobrar, o es lo que se nos va a cobrar al final en nuestro recibo de luz. Y por último, la estructura de aluminio es la que nos va a soportar nuestros módulos solares, que estarán colocados en un arreglo diseñado específicamente para cada casa, dependiendo las características propias de la misma. Haciendo un análisis ya del conjunto de estos elementos interconectados, para su funcionamiento, podemos ver este esquema en donde lo primero que vamos a hacer, llamémoslo de esa manera, es captar la energía del sol por medio de mis módulos fotovoltaicos, convirtiendo esta energía solar en energía eléctrica, pasando por el inversor, que me va a ayudar a convertirla en energía de corriente alterna para poder ser utilizada en la casa, pasando primero por un tablero de distribución. Este tablero de distribución me va a permitir, por un lado, pasar esa energía a todos los elementos eléctricos que se puedan utilizar dentro de la casa, ya sea electrodomésticos, alguna maquinaria, bomba, iluminación, cualquier dispositivo que requiera esta energía, y toda la energía que no se esté consumiendo, o el sobrante o excedente, pasa al medidor bidireccional, que nos va a contabilizar esta energía que estamos regresando para finalizar en la red de CFE. Pero como lo podemos ver en estas flechitas, esto es de manera bidireccional, porque eventualmente podemos, o más bien vamos a necesitar energía no solamente de los paneles. Pudiera no ser suficiente la cantidad de energía que requieren los electrodomésticos o los dispositivos que se genera de los paneles. Por lo tanto, sí o sí vamos a necesitar consumir forzosamente energía de red CFE. Entonces, esto no solamente aplica si no alcanza la energía de los paneles solares. Evidentemente, en la noche no va a haber otra forma de consumir energía si no es con la ayuda de la red CFE.
Vámonos al siguiente esquema en donde podemos verlo a lo mejor de una manera más dinámica y creo que yo pudiera ser más entendible, en donde de los paneles solares pasa la energía a nuestro inversor, el inversor lo suministra a la casa. Digamos que aquí no se está haciendo o no se ve el diagrama del tablero principal, pero se da por un hecho, que llega al tablero, del tablero pasa a la casa o todos los dispositivos que se requieran dentro de la casa, se comunica o pasa por el medidor bidireccional tomando registro de estas lecturas y termina en la red SFE. Pero obviamente los paneles solares, al no poder funcionar o ser una tecnología que funciona durante el día, de la noche vamos a necesitar nuestra energía de la red SFE y la vamos a tomar. Entonces, de esa manera, haciendo que el medidor me contabilice también esta cantidad de energía y al finalizar, como ya se los había comentado, vamos a tener una diferencia de lecturas, que es lo que nos nos van a cobrar en nuestro recibo de luz. Entonces, bueno, ya más o menos conocemos a grandes rasgos cómo es el funcionamiento de un sistema fotovoltaico específicamente interconectado a la red de carácter residencial. Y ahora la pregunta que nos hacemos todos, o la gran mayoría, es, bueno, ahora, ¿cómo sé cuántos paneles necesito? O ¿cómo sé si soy un cliente apto para paneles solares? ¿Cómo sé que me conviene? O ¿cómo sé que realmente los necesito? Entonces, lo primero que necesitamos verificar o revisar, ¿sí?, es el recibo de luz. En el recibo de luz, ahorita lo vamos a checar qué elementos podemos encontrar, pero básicamente es el que nos va a dar la primera aproximación o el primer acercamiento a la energía que estamos consumiendo y si realmente necesitamos o no instalar paneles solares. Por otro lado, el consumo eléctrico. En el consumo eléctrico, pues hay dos maneras de revisarlo, que prácticamente la primera es el recibo de luz, pero por otro lado, para hacerlo más efectivo, por así decirlo, es tomar lecturas con un medidor, algún dispositivo que nos permita tomar lecturas para saber exactamente qué cantidad de energía estamos consumiendo. Por otro lado, vamos a analizar también la irradiación solar. Más adelante vamos a entrar más a detalle, que prácticamente adelantando un poco de información es básicamente qué cantidad de energía podemos captar durante el día para ser aprovechada, y en base a eso pues podemos definir qué cantidad de paneles solares necesitamos para cubrir el consumo que actualmente estamos teniendo. Por otro lado, la orientación e inclinación, que también van a ser factores determinantes para hacer un diseño y hacer un dimensionamiento formal más aterrizado de cuántos paneles necesito, siempre y cuando tenga una orientación e inclinación adecuadas para su aprovechamiento eficiente, ¿no? Por otro lado, tenemos los sombreados o elementos, obstáculos que nos pudieran ocasionar que nuestros paneles o nuestro sistema no esté funcionando eficientemente. Entonces, todos estos elementos nos van a ayudar a definir una propuesta final en base a todos estos elementos para determinar cuántos paneles solares necesito, qué características van a tener, la estructura que voy a necesitar, la orientación y la inclinación, y vaya al final tener un sistema ya definido. Las condiciones climatológicas, también en pocas palabras, nos vamos a determinar la cantidad de paneles o va a ser un factor determinante dependiendo la localidad. No todas las localidades en México o en cualquier parte del mundo son iguales y por lo tanto eso afecta al funcionamiento o al dimensionamiento de un sistema fotovoltaico interconectado. Y por último, el análisis del sitio. Ya siempre antes de hacer o ofrecer un proyecto de estas características, siempre es necesario hacer una visita para determinar físicamente si las características propias del inmueble o de la casa o de la industria o del comercio cuentan con todos los elementos necesarios
para poder instalar los paneles solares y hacer un sistema de interconexión a la red. Y vamos a iniciar entonces haciendo un análisis muy rápido de lo que podemos encontrar en un recibo de luz y que son elementos pues importantes para llevar a cabo un sistema de interconexión. Primero, lo primero que estamos poniendo ahí en el cuadro 1 son el nombre y la dirección. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, nosotros o cualquier empresa que se dedique a instalar paneles solares, llave en mano, como somos nosotros, es decir, todo el proyecto completo. Parte de lo que nosotros ayudamos o hacemos es lo que conocemos como un proceso de gestoría. Ese proceso de gestoría no es más que dar de alta nuestro sistema o o hacer del conocimiento a CFE, porque CFE nos tiene que dar su visto bueno. En otras palabras, sin la aprobación de CFE no podemos encender nuestro sistema interconectado, aun cuando lo tengamos ya instalado. Entonces, el nombre y la dirección tienen que estar actualizados porque la persona o el nombre de la persona que aparezca ahí es quien hará o llevará seguimiento a este proceso de gestoría en conjunto con nosotros. Y si el dato o el nombre no es correcto, la persona que actualmente quiere hacer el trámite no es esa misma persona, pues obviamente el trámite se queda detenido y obviamente pues no podemos continuar. Por lo tanto, lo mismo pasaría con la dirección. Si la dirección no coincide con el sistema o la dirección con la que queremos instalar nuestro sistema, pues también quedará detenido y sin responsabilidad alguna obviamente de CFE. Por lo tanto, estos elementos se tienen que revisar antes de cualquier instalación, en caso de que tuviera alguna diferencia o algún problema, para corregirlos antes de hacer cualquier proceso de este tipo. Y por otro lado, el número de servicio, pues es casi que nuestro número de identificación personal, por lo menos a lo que se refiere del contrato de CFE, en donde podemos encontrar información de cuándo se realizó, cuándo inició el contrato, el suministrador básico, el código postal, el RFC de la persona que contrata, etc. Digamos que es un resumen de la información más importante que necesita CFE para dar rastreabilidad a nuestro servicio. Por otro lado, tenemos el periodo de facturación. Esto también va a ser determinante porque dependiendo el tipo de la tarifa en la que nos encontremos, inclusive cuando ya instalamos un sistema fotovoltaico interconectado, el periodo de facturación normalmente, esto no es una ley, pero normalmente cambia de ser bimestral a mensual. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque habrá recibos que son o tienen un periodo de facturación bimestral y otros mensual. Y esto va a determinar, obviamente, la cantidad de paneles que vamos a necesitar para hacer el cálculo. Y por otro lado, tenemos la tarifa. La tarifa también va a ser un factor determinante porque el costo de la tarifa que tiene una con respecto a otra es diferente. Y esto, pues mira, el tipo o el costo de la tarifa o las maneras en que la metodología que utiliza CFE actualmente para el cobro es distinta dependiendo de la tarifa y por lo tanto el diseño de un sistema fotovoltaico puede cambiar dependiendo esta tarifa. Habrá tarifas que son tan bajas que simplemente instalar un sistema fotovoltaico, económicamente hablando, no conviene, no es un sistema viable, porque el retorno de inversión se va arriba de los 15 o 20 años. Por eso es importante ver la tarifa y en base a eso, por lo menos de entrada, saber si conviene o no conviene instalar un sistema fotovoltaico. Y por último, otro dato importante que podemos encontrar así en un recibo de luz es las lecturas o el consumo eléctrico. Este consumo es el que nosotros vamos a tomar de primera mano para hacer un estudio o un análisis
de consumo de energía y en base a eso hacer una propuesta preliminar de necesidad de paneles y determinar la capacidad del sistema que se va a requerir en base a estos consumos. Ahora, entonces, ya sabemos, o bueno, por lo menos ya vimos a grandes rasgos qué información podemos encontrar en un recibo de luz. En este caso nos estamos enfocando en un sistema residencial, por lo tanto el recibo que acabamos de ver es un recibo en tarifa 1, que se le conoce como una tarifa doméstica, y por lo tanto, digamos que no hay pierde. Aquí el ejercicio está específicamente hecho para eso. Sin embargo, existen, como lo pongo en esta tabla, diferentes tipos de tarifas. Identificar el tipo de tarifa desde el principio nos va a indicar la factibilidad de instalar un sistema fotovoltaico. Las tarifas eléctricas, como aquí lo indico, son disposiciones que contienen los cargos y cuotas aplicables por energía consumida durante un periodo determinado. Y la tarifa se definirá a cada servicio dependiendo del uso que se le dé a la energía y la demanda. En otras palabras, habrá tarifas en donde el consumo o el uso que se le da implica un mayor costo o implica un menor costo, dependiendo incluso de la capacidad. Entonces, aquí es una tabla muy general de las tarifas que actualmente se encuentran con la categoría anterior y con la nueva categoría después del nuevo esquema tarifario. Anteriormente teníamos o las conocíamos con una nomenclatura y a partir del 2017, a finales más o menos, en donde se hace este cambio con el nuevo esquema tarifario, cambia la categoría o la nomenclatura. Y esta es la nueva tabla. Esta es a manera de referencia las nuevas tablas, las nuevas categorías que se encuentran actualmente en CFE. Específicamente hablando de la tarifa doméstica para hacer un sistema de interconexión a la red residencial, esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen energía para uso exclusivamente doméstico. Es decir, no puede existir una fábrica o un comercio en donde tenga una tarifa distinta a la que se le está dando a la energía. Entonces, si ese fuera el caso, pues obviamente habría que hacer la modificación pertinente porque ahí habría alguna situación no regulada con CFE. Pero bueno, y la tarifa DAC, que es prácticamente la que nosotros, específicamente hablando del tema residencial, nos enfocamos para la instalación de sistemas fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros pertenecemos a la tarifa DAC, que es doméstica de alto consumo, ya el costo de la tarifa aumenta prácticamente 5 veces o llamémoslo en un promedio por lo menos se duplicaría. Ahorita hacemos un ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejemplo de cuántos paneles vamos a necesitar, pero en pocas palabras o haciendo un pequeño paréntesis, cuando el consumo mensual promedio que tenemos como límite sea inferior, se aplicará la tarifa doméstica, que esta está definida como 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, dependiendo la localidad, y la cual estará definida prácticamente por la temperatura de esa localidad. En base a esa temperatura o esa clasificación, las tarifas domésticas de la 1A a la 1F tienen diferentes rangos pues sí, rangos de consumo de energía antes de pasar o pertenecer a tarifa DAC. Es decir, la tarifa 1, que es la que nos encontramos en la Ciudad de México, en el Estado de México, la tarifa 1 tiene como un límite de 250 kilowatts mensuales. Si nosotros hacemos una suma de este límite máximo permitido, anualmente, como esto se considera anual y no mensual, anualmente tenemos permitido consumir máximo 3,000 kilowatts al año. Por lo tanto, una vez que nosotros rebasemos ese consumo anual de 3,000, inmediatamente pertenecemos ahora o van a hacer el cambio en CFE
a la tarifa DAC doméstica de alto consumo, en donde si nos estaban cobrando por poner un costo promedio de 2.5 o 1.5, ahora el costo de la tarifa, el kilowatt hora en tarifa DAC sería de 5 pesos aproximadamente. Esto va cambiando el mes o el periodo, pero para que se den una idea la diferencia en costo de una con la otra. Y entonces, dependiendo la tarifa, va a tener un rango distinto permitido por CFE, que va aumentando dependiendo la necesidad que tienen las localidades para utilizar energía eléctrica. En México, como la temperatura es relativamente baja, pues no necesitamos utilizar otros dispositivos que nos permitan en la casa, llámese algún calentador o algún mini split o algún tipo de tecnología que nos consuma más energía, no lo necesitamos y por lo tanto el rango es menor. Pero habrá localidades que requieran día a día tener algún aire acondicionado prendido porque las temperaturas son tan altas que si no lo tuvieran, pues obviamente sería muy incómodo, incluso por otros temas de alimentos, etc. Pero bueno, entonces cada tarifa, todas las tarifas domésticas tienen un límite máximo de consumo de energía anual antes de pertenecer a la tarifa DAC. Este es un cuadrito de temperaturas, dependiendo la tarifa. La tarifa 1A tiene 25 grados centígrados, 1B 28 grados centígrados, y así hasta llegar a la 1F con 33 grados centígrados. En donde CFE o en la tarifa, normalmente la metodología es los primeros 75 kilowatts nos los van a cobrar a un precio, después tenemos un segundo cobro, pasando de esos 75, que equivaldría a 65 kilowatts, nos lo van a cobrar a un precio mayor, y por último el excedente tendrá un costo, todo lo que sobrepase esta energía tendrá un excedente y obviamente un costo mucho mayor. Entonces, esta tablita está representada en meses. Tenemos como máximo 75 kilowatts hora mensual y 65 kilowatts hora mensual. Por lo tanto, bimestralmente hablando, el primer cobro sería básico de 150 kilowatts y después los 65 bimestral. De tal manera que todo el excedente bimestral se cobra distinto. Y rebasando ya el límite permitido, pasaremos a tarifa DAC automáticamente. Y aquí tenemos un ejemplo de un recibo, sin entrar tanto en detalle, de cómo nos está cobrando la energía CFE. Este es un tarifa 1 que propiamente se aplica por lo menos a la Ciudad de México y Estado de México. La lectura anterior, la lectura actual hacen una diferencia para dar un total de 222. Estos 222, como lo habíamos explicado, tenemos mensualmente o bimestralmente hablando un máximo de 150 kilowatts para pertenecer al servicio básico. Este servicio básico nos lo van a cobrar a 0.839. Obviamente la multiplicación de ambos me va a dar 125 y los 72 restantes para sumar 222 se cobran en el intermedio, en el rubro de intermedio, multiplicados, si se ven, por un costo mayor de 1.014 que multiplicado nos da 73 y un total sumado de 198. ¿Dónde podemos encontrar estos precios? Todo esto lo podemos encontrar en la página de CFE, en donde nos indican, por ejemplo, en el mes de mayo, y que coinciden con el cobro, si se fijan, de 0.83 en intermedio, que tenemos un límite de 75. Tenemos después del intermedio de 1.014, como coincide acá, con 65. Y todo lo que esté adicional o que exceda esos límites de consumo básico e intermedio, se consume o se considera como consumo excedente y se cobra a 2.96. Pero todavía aquí estamos en tarifa 1. Sin embargo, al tener excedentes continuamente, implica que prácticamente en un periodo no muy largo o eventualmente perteneceremos a tarifa DAC y saltaremos de un costo de 2.96
aproximadamente a 5. Por lo tanto, ya en un recibo de luz de tarifa DAC, estamos hablando de un precio o un costo de 2.500 a 3.000 pesos bimestrales. Una persona que pertenezca a tarifa DAC, eso es lo que más o menos está pagando bimestralmente hablando. Continuamos entonces, por ejemplo, con el recibo de luz, haciendo un análisis, y con el nuevo esquema tarifario se suponía que dejaría de haber subsidios de tal manera que el costo de la energía prácticamente iba a aumentar. Sin embargo, para la tarifa doméstica esto no aplica y en un recibo de luz podemos encontrar en la parte inferior este cuadrito. En este cuadrito ya podemos ver conceptos que se nos están cobrando con el término del suministro, de la distribución, transmisión, SENACE, el costo de la energía, la capacidad y del suministro básico. Y todo esto viene como una especie de cobro que no se está haciendo. En otras palabras, el apoyo o la leyenda que viene aquí como apoyo gubernamental no es más que otra cosa que hacer referencia al costo o al subsidio que nos está haciendo CFE ante el consumo de la energía actual. En otras palabras, si esta tarifa o este tipo de cobro se estuviera aplicando a la actual tarifa 1, con el nuevo esquema tarifario, en lugar de pagar 198 de energía, como lo tengo aquí, yo pagaría estos 198 más los 477, ¿sale? Para que vean la diferencia o sepamos la diferencia en teoría de lo que nos cuesta la energía y en realidad lo que estamos pagando. Y bueno, yo creo que en un ejercicio o en una plática posterior podemos hacer un ejercicio de cómo se está haciendo el cálculo de estos factores para que podamos saber exactamente o ser claros en estos números, ¿no? Bueno, pasemos entonces al consumo eléctrico, que va a ser determinante para la definición de la cantidad o la capacidad del sistema que debemos instalar en un sistema residencial. Nosotros o cualquier empresa que se dedique a esto, siempre como referencia tomará el recibo de luz. ¿Por qué? Porque obviamente las lecturas las podemos tomar de ahí y técnicamente no debería de haber ningún problema. Sin embargo, la realidad, como muchos conocerán, por el tipo de medidor, todavía en la ciudad, en cualquier estado, existen medidores anteriores con electromecánicos, perdón, como les conocemos, de rueda, ¿no? Donde giraban, en donde pues era susceptible a ponerle algún diablito, como le conocíamos, y pues obviamente la lectura que se refleja en el medidor y en el recibo de luz pues no son las reales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros nos enfocamos únicamente en las lecturas que tomamos del recibo de luz, pudiera ser no las correctas y obviamente al momento de hacer la instalación o el análisis o el diseño, pues no va a corresponder con la realidad. Por lo tanto, el ahorro que esperamos no va a ser real tampoco y obviamente las probabilidades de que funcione correctamente o que el ahorro que esperábamos fuera correcto, pues no va a ser así y por lo tanto vamos a tener una diferencia en el diseño. Por lo tanto, una de las propuestas o uno de los buenos ejercicios que se hace al día para corroborar esta información es obtener los datos con una segunda medición, llamémosle, podemos colocar otro medidor alterno o algún dispositivo que nos ayude a contabilizar la energía que actualmente se tiene en la casa, de tal manera que podemos instalarlo a lo mejor un ejercicio de un mes, un periodo relativamente pequeño pero suficiente para que por lo menos tengamos una idea de si el consumo que aparece en mi recibo de luz corresponde
y por lo menos es similar en dimensiones, para que podamos hacer ya un análisis más certero y obviamente pues ya una capacidad de instalación real. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio para calcular la cantidad de paneles? Porque muchos tenemos esa duda. Dices, bueno, si yo quisiera poner paneles, ¿cómo sé cuántos paneles necesito? Bueno, nosotros, o un ejercicio que normalmente se hace, esto puede variar, hay quienes pueden tomar diferentes lecturas. Si nosotros ya corroboramos, o por lo menos tenemos de referencia el recibo de luz, podemos tomar el histórico o los últimos consumos de energía para tomarlos de referencia y en base a eso hacer una propuesta preliminar. Es bueno, o es un buen ejercicio por lo menos, tomar los últimos 6 bimestres, de tal manera que estamos tomando el último año de consumo de energía. Y eso nos va a dar una buena idea de la cantidad de energía que actualmente se consume en la casa, independientemente de sea real o no. Como presupuesto o como primer acercamiento es correcto. Entonces, si estos datos son correctos, lo primero que debemos hacer es tomar los últimos 6 bimestres, contemplando el histórico, el último periodo de facturación, de tal manera que vamos a tener 6 lecturas, las cuales en promedio vamos a obtener un consumo de 662 kilowatts. Para este ejemplo, tomando estos 6 datos, el promedio de consumo es de 662 kilowatt hora bimestral. Es importante, les reitero, tomar este periodo de facturación, porque aunque normalmente es bimestral, nos podemos topar con el caso es que sea mensual. Entonces, si nosotros lo consideráramos bimestral y es mensual, podemos tener ahí un error en el diseño. Y esta es una gráfica ya tomando todos los datos que siempre se los recomiendo porque nos dan una visualización de la diferencia que hay entre los consumos durante todo el año. Esto, ¿qué nos quiere decir? Normalmente, pues los consumos pueden variar, pero la variación no debería ser tan grande. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este caso tenemos un bimestre en donde de 600 prácticamente pues aumenta un 40%. De tal manera que habría que contemplar que durante un periodo del año, habría que hacer ya un análisis más detallado, mi sistema fotovoltaico obviamente no generará la misma cantidad de energía que se necesita. Mi sistema fotovoltaico, a grandes rasgos y a manera de referencia, lo vamos a diseñar contra el promedio, que es esta línea roja que podemos ver aquí, de tal manera que si se fijan fácilmente nos cubre prácticamente el total de los bimestres. Sin embargo, habrá uno en donde tengamos esta diferencia. Sin embargo, la diferencia que tenemos con los otros periodos en donde son menores, teóricamente vamos a tener un excedente de energía a favor. Toda esta energía excedente que podemos tener en este o en este otro periodo, incluso en este, pues lo vamos a tener a nuestro favor, que podemos consumir cuando lo necesitemos, de tal manera que va a compensar estas diferencias con esta otra diferencia. Por lo tanto, sí, para este ejercicio podemos considerar correcto, llamémoslo de esa manera, la media o el promedio para hacer un ejercicio de instalación de paneles solares. Por eso es bueno siempre graficarlo, porque te da una visión pues más clara de los consumos que se han tenido durante el periodo del año. Y haciendo un ejercicio muy rápido, muy breve, lo primero que tenemos que determinar para instalar paneles o saber cuántos paneles necesitamos es el consumo de energía que yo tengo diario, ¿sale? Entonces, considerando que es un periodo bimestral, en otras palabras 60 días, pues vamos a dividir este consumo o este promedio que ya habíamos definido anteriormente, lo dividimos entre 60 para tener un total de consumo de 11.03 kilowatt hora diarios. Y ya teniendo cuánto consumimos diariamente, pues bastaría entonces definir la capacidad que necesito instalar entonces
para que yo pueda generar esa cantidad de energía diaria. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues lo voy a dividir esta cantidad de energía que yo estoy consumiendo entre la cantidad de horas de irradiación solar o efectivas que yo tengo para generar energía durante el día. En otras palabras, mi sistema, este es únicamente un número de referencia que está muy acercado a la realidad, por lo menos para hacer un ejercicio preliminar. Estas son el número de horas, perdón, que mi sistema va a estar generando efectivamente durante un día. Por lo tanto, si yo divido esta cantidad de consumo entre las 4.9 horas, me va a dar un sistema de 2.2 kilowatts. En otras palabras, yo, para poder suministrar energía suficiente de acuerdo a la cantidad de consumo que estoy teniendo, pues necesito instalar un sistema de 2.2 kilowatts. Ahora, el ejercicio pues puede variar dependiendo la característica del panel que necesitemos o queramos instalar. En otras palabras, la definición de paneles o la cantidad de paneles que vamos a instalar va a depender pues propiamente de las características del mismo. Es decir, actualmente pues ya tenemos paneles de muchísimas potencias, desde 250 a 270, 300, 330, 400, 420. Entonces, esa capacidad de generación del panel la elegimos nosotros, y entonces lo que vamos entonces a hacer es dividir la capacidad que ya sé cuánto necesito entre lo que me va a generar mi panel solar. Aquí en este caso estamos poniendo un panel de 330 watts y por lo tanto hacer la división me va a dar un total de 6.8 paneles, que redondeados me va a dar 7 paneles. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, yo, así haciendo una aproximación muy sencillita, muy por encimita, necesito 7 paneles solares para suministrar mis 662 kilowatts bimestrales. Viéndolo al revés, que a lo mejor pudiera tener un poquito más de facilidad para entender, es, si yo tengo 7 paneles solares de 330, ok, voy a generar diariamente, o voy a generar energía de 2.31 kilowatts. Este es mi sistema instalado, esta es mi potencia. Por lo tanto, entonces, si yo tengo 2.31 kilowatts instalados, que van a estar generando energía por 4.9 horas por día, pues obviamente multiplicado me va a dar 11.32 kilowatts hora por día. Entonces, esto es lo que yo voy a estar generando con mi sistema durante cada día, por la cantidad de paneles que ya definimos. Y por último, si esto es lo que yo voy a generar diariamente, pues bimestralmente hablando, lo multiplico por 60, me va a dar un total de 679 kilowatts hora bimestral. Por lo tanto, si yo hago mi comparación de lo que habíamos promediado en consumo real de mi recibo de luz, 662, contra 679 kilowatts bimestral de mis paneles solares, en realidad, pues teóricamente hablando estamos por encima. Esto obviamente es teórico, aquí como referencia está bien y hay que hacer hincapié en referencia, porque hay otros factores que no se están considerando aquí como pérdidas, como factores de distancia, de sombreados, de inclinación, que pues se tienen que considerar para hacer una propuesta final. Entonces esto a manera de referencia es un buen ejercicio que nos puede indicar cuántos paneles necesitamos o qué capacidad de sistema necesitamos. Orientación e inclinación es otro factor que nos va a ayudar entonces a definir pues la cantidad de paneles solares que necesitamos. Siempre lo hacemos, digamos que en ese orden, primero hacer una propuesta preliminar, porque el análisis del sitio pues ya digamos que es el que nos va a definir si quitamos o ponemos o hacemos una adecuación para llegar a esa cantidad de energía que previamente ya definimos. Entonces, en pocas palabras, la orientación y la inclinación nos van a definir si nuestra propuesta inicial no se modifica, si es que contamos con las condiciones ideales en sitio. Prácticamente una condición ideal en general
sin entrar en tanto en detalle, nosotros deberíamos de orientar, perdón, los paneles de tal manera que estén direccionados hacia el ecuador. Teóricamente en el ecuador los rayos del sol o las ondas electromagnéticas o la energía inciden de manera perpendicular hacia el ecuador, por lo tanto, esa diferencia de orientación la tenemos que compensar para que nosotros podamos captar la mayor cantidad de energía posible durante el día y durante el periodo del año. Podemos hacer ahí un juego, sin embargo, la mayor cantidad, hablando anualmente, se produciría si nosotros lo orientamos hacia el ecuador. ¿Vale? Y la inclinación también va a estar definida o va a estar determinada por la orientación o la posición geográfica en donde nos encontremos o donde queramos instalar los paneles solares. Esa inclinación, por ejemplo, aquí en México estamos hablando de más o menos una diferencia contra el Ecuador de 19 grados. Por lo tanto, esa diferencia la tenemos que compensar y nuestros paneles estarán inclinados aproximadamente 19 grados. Siempre puede haber variaciones y eso hay que cuidarlo al momento de hacer la instalación para que la cantidad de energía que teóricamente ya calculamos no difiera de la realidad. Por otro lado tenemos las pérdidas energéticas. Las pérdidas energéticas pues hay de diferentes tipos. Ahorita puse algunas imágenes, llamémosle exageradas, para que podamos ver cómo es en realidad o las situaciones en las que se enfrenta o nos enfrentamos al instalar paneles solares. Esta es la realidad, no quiere decir que así lo hagamos nosotros, pero sí es una imagen que representa pues las diferentes situaciones a las que se puede encontrar uno al momento de instalar un panel solar. Entonces, por ejemplo, aquí en esta casa pues no tenemos mucha opción o no existe mucha opción de instalación de paneles solares y por lo tanto la inclinación puede variar o más bien está variando. Por lo tanto, la generación de los paneles no todos van a tener la misma generación, inclusive por la orientación. Por otro lado tenemos el sombreado. Hay opciones también, o hay casas, o hay edificios, o hay comercios, en donde sí o sí va a haber sombreados. Nosotros, o en la medida de lo posible, se colocan los paneles donde la cantidad de sombra sea la mínima o prácticamente inexistente. Si no, la eficiencia de los paneles, como se puede ver aquí, pues se disminuye, obviamente dependiendo de la cantidad de sombra, pero disminuye bastante la generación de energía y por lo tanto pues se tienen que colocar para compensar esa diferencia pues más paneles solares y por lo tanto se necesita una mayor inversión y por lo tanto el retorno de inversión se hace también mayor. También tenemos condiciones climatológicas adversas que bueno, durante el año hasta cierto punto se consideran como pérdidas, de tal manera que se hace una especie de sobredimensionamiento que va a depender de la posición geográfica donde queramos colocar los paneles solares, pero todos estos elementos hay que considerarlos para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico interconectado a la red. Y por otro, el mantenimiento o limpieza. Como cualquier dispositivo requiere de un mantenimiento, el cual pues si no se le da o no se le da con tiempo, pues obviamente va a afectar la eficiencia de mis paneles, por lo tanto el sistema completo pues va a tener algunas deficiencias y por lo tanto pues el ahorro en nuestro recibo de luz pues no es el esperado e inclusive el tiempo de vida pues se va deteriorando. Por último, otra cosa que hay que hacer un análisis, después de haber contemplado ya estas características, pues es el análisis del sitio. En el sitio, o llamémosle levantamiento, que es lo que nosotros coloquialmente así lo llamamos, es una revisión específica de las condiciones en las que se encuentra actualmente la casa o el comercio o la empresa para saber la factibilidad de instalación de los paneles solares. Entonces, podemos encontrarnos desde árboles hasta edificios que
pues estén a un lado y obviamente la captación de energía solar no sea la más eficiente o causen sombras. Inclusive nosotros mismos en las azoteas ponemos antenas o almacenes o diferentes elementos que causan que existan sombrados o impedimentos para colocar eficientemente los paneles. Por otro lado, ya en sitio se analizan los riesgos, qué tan factible es o qué tan difícil es hacer una instalación, por ejemplo, si estamos hablando de tejas, si tiene escaleras, si no tiene escaleras, si no hay línea de vida, etc., etc., todos los elementos que pudieran generar un riesgo a la hora de instalar y que obviamente también generarán un riesgo a la hora de hacer el mantenimiento. Todos esos elementos se tienen que considerar para hacer un dimensionamiento. Dibujos y medidas, siempre se considera o es importante considerar las dimensiones exactas de la ubicación o el área disponible para la instalación de los paneles solares. Esto se hace sí o sí o se verifica en el sitio para hacer ya un diagrama más aterrizado de las condiciones y obviamente eso ya nos va a dar una certeza de si podemos o no instalar paneles solares. La orientación, como se los indicaba, va a ser determinante. Habrá casas de 2 techos o que no tienen otra opción y obviamente la inclinación o la orientación pues va a estar prácticamente determinada por la propia casa, sin posibilidad de hacer muchos cambios. Entonces eso va a implicar mayor cantidad de paneles o simplemente que el proyecto no sea viable. Por último, aquí vemos un sistema o un recibo de luz en donde ya contamos con paneles solares y únicamente a manera de referencia podemos ver que aquí ya aparece la leyenda fotovoltaico. Esta leyenda puede variar o puede cambiar dependiendo, les diría que CFE. Actualmente ya vemos unos que dicen net metering, hay otros que siguen diciendo fotovoltaico, pero esta es una buena referencia cuando instalamos unos paneles solares, un sistema, para que en tu recibo por lo menos ya veamos esa leyenda y por lo menos estemos hasta cierto punto con la certeza de que nuestro sistema ya está dado de alta ante CFE. Aquí vamos a tener únicamente un solo medidor, el cual nos va a tomar 2 lecturas, una lectura de generación y una lectura de consumo, y la resta de ambas lecturas es lo que nos va a cobrar CFE. Y por último, aquí les muestro algunos ejemplos de instalaciones que hemos hecho en la empresa. Si se fijan, esto es una instalación sobre teja. La inclinación prácticamente ya era la misma que requieren los paneles, con una pequeña diferencia. Y aquí es una instalación en una lámina, la estructura es distinta. Y por último, aquí en una casa tuvimos que hacer una estructura especial, llamémosle de esa forma, por las condiciones propias de la casa. Entonces siempre hay que validar las condiciones antes de hacer cualquier trato para darle la información más real y exacta a nuestros clientes. Esta es una instalación que hicimos en un carport o un estacionamiento techado que se puede aplicar muy fácilmente y aprovechando la sombra que pueden dar para los autos, aprovechas también para generar energía y reducir obviamente el pago al recibo de luz. A las empresas, esta es una aplicación industrial que hemos realizado o que se realizó hace algunos años. Este es un ejemplo de sistemas industriales que también hemos instalado. Y por último, para ser breves, vamos a definir algunas ventajas y desventajas. Y como ventajas tenemos que el uso de paneles solares no genera sustancias nocivas para la salud o el medio ambiente. El sol es una fuente de energía limpia e inagotable. La reducción en el consumo de combustibles fósiles, al usar esto, pues obviamente disminuimos el consumo. La reducción en la facturación de recibo de luz, que pues pudiéramos pensar que es la más importante entre comillas, porque siempre lo que buscamos al ser una solución relativamente cara, pues es obviamente obtener un beneficio económico. Es una solución que requiere un mantenimiento mínimo, prácticamente nulo, y por lo tanto, pues es una solución bastante amigable para tenerlo en casa. La facilidad para instalarse en tejados y azoteas, dependiendo de la instalación, pero en general prácticamente
como instalación es muy sencillo hacerlo. Requerirá algunos detalles o algunos cambios en algunas ocasiones, pero es relativamente fácil. Y algunas desventajas es que obviamente siendo una solución de captación de energía solar, pues no se produce energía durante la noche. La adquisición de un sistema interconectado a la red puede ser costoso y esto lo pongo como puede o entre comillas porque evidentemente no cualquiera puede hacerse de un sistema fotovoltaico de estas características porque pues bien vamos a hacer una referencia a lo mejor de el más pequeño de unos 45,000 pesos y por lo tanto pues no cualquiera pudiera hacer una instalación de este tipo. Sin embargo, ya los precios actualmente son muy accesibles y para las personas que están pagando 3,000 o 4,000 pesos en su recibo de luz, es un proyecto de inversión que a lo mejor le estamos dando un retorno de 3 años, máximo 4 años, y por lo tanto es un buen proyecto de inversión. Y por último, actualmente los paneles solares requieren de un espacio relativamente grande para su instalación y necesitan estar bien orientados para su máxima eficiencia. Siendo un sistema de captación de energía solar, pues necesitan tener una orientación adecuada e inclinación y como ya lo explicamos anteriormente, pues esto dependiendo de las características propias de la casa, pues pudiera dificultarse y por lo tanto se considera como una de sus desventajas. Y por último, a medida de conclusión, me gustaría presentarles este video. A ver si... Bueno, y ya me extendí un poquito, por mi parte es todo. Les agradezco mucho a todos los que participaron el día de hoy y si quieren continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Adrián. Gracias por tu valiosa participación. Si les parece bien, pasaremos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Empezamos una ronda, vamos a hacer un poco breve por el tiempo, fue un tema interesante. Empecemos. Tenemos aquí la pregunta que hace Ernesto Gómez. Sí. ¿Hasta qué límite de capacidad conviene tener paneles? ¿Se puede prescindir en totalidad de CFE? Bueno, la capacidad va a estar determinada primero por la cantidad de energía que estamos consumiendo. Sí se puede prescindir de CFE, sin embargo, ahí ya necesitaríamos una tecnología distinta o adicional, que sería el uso de las baterías. El uso de las baterías no está nada mal, sin embargo, obviamente la inversión pues, sería mucho mayor y si queremos absolutamente ser libres de CFE, obviamente tendríamos que desconectarnos o quitarnos del contrato que actualmente tenemos, pero físicamente pues no nos conviene, vaya, porque al final si por alguna razón tuviéramos alguna falla en nuestro sistema, que las baterías no funcionaran o los inversores o los paneles, y no tenemos el respaldo de CFE, pues obviamente pues nos vamos a quedar sin luz. Por lo tanto, actualmente hay la solución que le llamamos híbrido, en donde podemos hacer un sistema de interconexión a la red, al mismo tiempo que tenemos nuestras baterías de respaldo, en caso de que no tengamos luz, pero sin desconectarnos totalmente de CFE. Gracias.
Otra pregunta de Genaro Ramírez. ¿A partir de qué tiempo después de instalado el sistema se comienza a ver ahorros en el recibo de CFE? Pues eso también va a depender, en realidad, pues o el tiempo va a estar determinado por la cantidad de energía excedente que actualmente se tiene en particular a ese recibo o al recibo que estemos atacando, en función al límite permitido por CFE dependiendo la tarifa. Hablando específicamente de la tarifa doméstica de alto consumo, pues si nosotros estamos consumiendo como máximo 600 a 700 kilowatts, para poner un ejemplo, pues estamos hablando a lo mejor de un tiempo estimado ya teniendo paneles funcionando de 2 bimestres, más o menos, 1 o 2 bimestres. Sin embargo, si nuestro consumo es mucho mayor y estamos a lo mejor poniendo un ejemplo de 1200, que estamos hablando prácticamente del doble, pues dependiendo de la cantidad de paneles que hayamos instalado, si es lo suficientemente grande, pues a lo mejor estamos hablando de un tiempo de 4 o inclusive te diría que hasta 5 bimestres o medio año, dependiendo, pero esto va a estar definido por la cantidad de paneles que podemos instalar y obviamente la cantidad de energía que actualmente estamos consumiendo. Gracias, Adrián. Tenemos otra pregunta de Andrés Román. Si tengo un medidor electromecánico y al cambiarlo por uno digital, ¿tiene algún costo? No, en realidad, o sea, si se hace el procedimiento natural de instalación de paneles solares o un sistema de interconexión a la red para darlo de alta con CFE, no tiene ningún costo. Es decir, el mismo procedimiento lo hacemos nosotros, es un procedimiento llave en mano o una oferta llave en mano, en donde nosotros como instaladores ayudamos al cliente a que CFE haga el cambio del medidor sin ningún costo. Muy bien, gracias, Adrián. Nuevamente, muchas gracias, Adrián, por tu participación en este tema tan interesante, pero sobre todo gracias a ustedes por su participación. Las preguntas que no fueron respondidas, les pedimos nos ayuden reenviándolas al correo de nuestro ponente. Les recordamos sus registros en la liga que hemos insertado en el chat de este evento. Les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar esta y otras conferencias que hemos preparado para ustedes. Sin más que agregar, a nombre de YEM, agradecemos su presencia. Hasta pronto.